¿Cómo estás? Muy bien, No sé muy si, bien. si no me hace el mío o el tuyo. Bueno, ya estamos aquí conectados, así que bienvenido. ¿Cómo te encuentras después de este maravilloso lanzamiento de hace una semana? Pues bien, dándoselo a conocer a la gente y la verdad es que contento con lo que me dicen del libro. La verdad Sí, es que muy bien. a mí también los feedbacks han sido bastante positivos en línea general por diferentes vías, así que creo que hemos sacado un excelente producto. Bienvenido a Café para Dos, Fernando Pérez Reaño. Cuéntanos para los que te vamos a ver ahora en directo o luego para los que te van a ver en diferido a través del canal de YouTube y de las diferentes redes sociales donde vamos a conectar el link. ¿Quién es Fernando Pérez Reaño? Bueno, ¿quién es? Pues es una persona con inquietudes, a pesar de la edad que ya voy teniendo. Y principalmente soy una persona que llegó al coaching de rebote, vamos a decir, ¿no? Como casi todos, y que se dio cuenta de que aquello que estaba aprendiendo de coaching aplicado a la empresa, que es donde yo me muevo, si lo trasladaba a la vida diaria y a mi vida personal, vamos a decir, creo que me podría venir muy bien o hacerme el famoso desarrollo personal, ¿no? Y entonces fue lo que empecé a hacer, empecé a practicar, ¿verdad? Empecé a formarme y aquí estoy. Eso es. Así que eso es un poco la trayectoria y poco más te puedo contar. Tú eres mando intermedio en una empresa y además Sí, eres máster en artes gráficas y nuevas tecnologías, que eso lo podéis encontrar luego en la biografía de Fernando, en su capítulo de 11 historias extraordinarias, y eres máster en coaching. Fernando, ¿cómo conociste el coaching? O sea, ¿cuál fue tu primer contacto con el coaching? a ver, mi primer contacto con el coaching fue a través de la inteligencia emocional, de unos cursos que se daban en mi empresa para los que éramos mandos o jefaturas. Y bueno, pues era el clásico coaching ejecutivo, ¿no? Entonces venían pues a explicarnos un poco cómo debes de funcionar con la gente, cómo debes tratarla, cómo, en fin, liderar equipos, todo lo que es el coaching ejecutivo, ¿no? Cosa que yo ya hacía inconscientemente sin conocer el coaching, es decir, al final mucha parte del coaching, o una gran parte, es sentido común, lo que pasa es que suele ser el menos habitual, ¿no? Y entonces me di cuenta que aquello me gustaba, y que yo además eso ya sin tener esas herramientas ya lo había llevado a cabo, ¿no? Y Vale. entonces me empezó a interesar, me empezó a gustar y entonces por ahí empecé a entrar. Y luego conocí a una chica, una psicóloga, que me habló del coaching, me habló desde otro ámbito, desde el ámbito del desarrollo personal y tal, y entonces ahí fue donde un poco de choque, ¿no? Que te decía antes de, ay, pues si esto lo traslado y tal, me empezó a interesar y ella fue la que me llevó a las escuelas y tal, y entonces a partir de ahí pues hice un primer curso, luego ya hice el máster, luego ya hice lo de la PNL, etcétera, y bueno, pues aquí estoy. Esa es un poco la historia. De profesión. El coaching como profesión. Porque además, aquí podéis ver en el capítulo de Fernando, Fernando en este libro, No sé, historias extraordinarias, nos habla, el coaching llegó a mi vida para quedarse. Y es muy interesante porque en este capítulo tocas un tema que quizá llega muy a la fibra de las personas que estudiamos coaching, que nos formamos para ser coach y que entendemos que el coaching es una profesión que se debe desarrollar como cualquier otra desde la ética y la moral. Solo que al no tener como esa atadura, ¿no? Gubernamental de gestión, de reglamento y de todas estas estructuras que los gobiernos dan a las profesiones, pues quizá deja como una puerta abierta a que haya Sí. una posibilidad de irrupción de personas no tan profesionales o de hecho no profesionales en la carrera. Entonces, realmente tu capítulo en este libro es muy interesante. Cuéntame qué te llevó a querer como plasmar eso y dejar tan clara, ¿no? Esa postura que tenemos los que somos profesionales del coaching.
Pues te cuento cómo me llevó. Yo cuando lo hablaba hoy además con un compañero y se lo comentaba, digo, el libro se llama 11 historias extraordinarias, digo, pero la mía no es la extraordinaria, tenían que ser 10 y la mía. No porque la mía sea distinta, sino porque es verdad que yo lo enfoqué desde otro punto, ¿no? Eh, como dices, desde reivindicar el coaching y al coach como profesional, ¿no? Es verdad que en este país no está considerado como un psicólogo o un psiquiatra, no quiero comparar, pero quiero decir como otra, o como un fontanero, me da igual, que esté titulado, ¿no? Y entonces, pues, tenemos esa etiqueta por mucha gente de que somos unos vendehumos, de que no, gente que va un fin de semana a hacer un retiro y le dan un papelito como que hace el retiro y no sé qué, y son coach. Hombre, quiero decir, hay mucho más trabajo y mucha más seriedad de todo eso, ¿no? Detrás de todo lo que es un coach que se ha formado de verdad. Entonces, yo mi historia, no quiero desvelarla para que se lo lean, ¿no? Pero va por ahí, va por la reivindicación de que el coach es un profesional, porque hoy día la palabra coach está en todos los sitios. Es decir, tú le preguntas a alguien que es un coach y enseguida te viene, ah, sí, esto es del programa de música, que no es Bisbal o tal. Es decir, estás viendo un partido de fútbol y en vez de poner entrenador pone coach debajo. Vas a otro sitio, es decir, ¿por qué? Porque realmente el término anglosajón de coach se aplica a muchas cosas, pero realmente, que es lo que yo cuento un poco aquí, un coach es un facilitador, es una persona que te acompaña, es casi un asistente de un viaje que tú vas a hacer, que es un viaje entre donde estás en el punto A y a donde quieres llegar, que es el punto B. Y en esa transición, en ese viaje, ahí es donde está el coach ayudándote con herramientas, apoyándote, sosteniéndote para que alcances aquello que quieres, es decir, para que seas tu mejor versión. Y eso es lo que yo quería reivindicar. Es verdad que aquí en España hay asociaciones, tanto internacionales como nacionales, de coach certificados que para que te puedan dar de alta en la asociación tienes que tener tus estudios, etcétera, etcétera. Pero es verdad que también hay mucha gente que no tiene nada de eso y dice que son coach. Claro. Y yo pues, me decanté un poco por eso, ¿no? Por hacer esta diferenciación. De hecho, en el libro explico un poco las pautas que tiene que marcarte un coach, de verdad un profesional. Si no te hace eso, yo lo que recomiendo es que no le pagues un duro, te levantes y te vayas. Totalmente. Yo creo, Iván, estarás de acuerdo conmigo en que es importante que la persona, que un cliente, un coach, cuando vaya a buscar un acompañamiento, se asegure de que esa persona está certificada por las asociaciones. Creo que eso es una bala importante para saber que cuanto menos está en manos de una persona que realmente ha estudiado, que no es un fin de semana, porque un coach no se hace en un fin de semana, un coach no se hace en 15 horas. Claro, esa es un poco la visión que yo quise dar, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que hay inclusismo en todas las profesiones, no vamos a hablar de esta, pero es verdad que otras tienen como esa regulación que tú decías de te certifica o tal unos estudios una universidad o tal. Nosotros hemos estudiado con que si tienes otro título te lo certifica una universidad, te da los créditos y tal, pero no es una carrera como tal. Entonces a veces eso pasa, pero eso también te pasa con un profesional de otras cosas. Que decir, yo siempre a mis compañeros les ponía el ejemplo. Si tú vas a un dentista, le preguntas cuántas muelas ha sacado, no. Das por hecho que es un dentista. O si vas a un abogado, le preguntas cuántos casos ha ganado o cuántos casos ha llevado. Y como eso, cualquier otro, o llamas a un fontanero a tu casa y no le preguntas cuántos grifos ha arreglado. Es decir, ¿no? Y en cambio, no sé por qué, muy bien, al coach se le mira desde otro punto de vista de esto es lo que hablábamos antes, es un vendehumos, es un aprovechado, También es verdad que yo recuerdo cuando empecé con esto que yo era totalmente, no creía en el coaching, por cómo lo vendían en ciertos sitios. Que decía, salía gente en televisión o tal, soy coach. Entonces yo veía cosas que decía,
pues si esto es un coach, mejor que no hagas nada, ¿sabes? Es decir, entonces eso es lo que me llevó a escribir esta parte mía, esta historia mía, desde la reivindicación de la profesión, la reivindicación de que la gente, si necesita ayuda, primero que sepa que pedir ayuda es correcto, no es nada malo. Mucha gente es como que me da vergüenza, para eso están los profesionales. Nadie se asusta por ir a un psicólogo y pedir ayuda, nadie se asusta por ir a un psiquiatra y pedir ayuda, nadie se asusta por ir a un médico de cabecera y me duele y te mando una pastilla. Quiero decir, pues un coach está en la línea de ayudar dentro de lo que nosotros podemos hacer. Y con esto quiero dejar claro que no somos competencia ni de lo que he dicho antes, ni de los psicólogos, ni de los psiquiatras, ni nada de eso. Es más, cada día hay más psicólogos que estudian coaching y PNL, porque para ellos es un complemento muy bueno. Igual que al revés, hay muchos coaches que empiezan a estudiar psicología, porque se complementan, ¿no? Y eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta. Un punto que a mí me resulta relevante aclarar, ¿dónde está el límite del coach? ¿Dónde está el límite de la cuestión de coaching? Porque hay ciertos puntos, y esto a quienes nos van a escuchar luego les da mucha información. Hay ciertos puntos en el que nosotros no podemos entrar. Efectivamente. Coméntalo. Es sencillo, es decir, un coach profesional, una persona que sea un coach de verdad, diferencia. De hecho, nosotros tenemos, como hemos dicho, clientes o coaches, ¿no? Una palabra que también se está desterrando. No tenemos pacientes, porque un paciente es una persona con una enfermedad, con un trauma. Entonces, si a mí me viene una persona que veo que tiene un trauma, que tiene una enfermedad, yo no le voy a tratar. Eso no quiere decir que no pueda trabajar con él, pero lo primero que voy a hacer es derivarle a otro profesional, puede ser un psicólogo. Normalmente todos los coaches tenemos un psicólogo o dos de referencia con los que trabajamos, donde decimos, mira, yo te puedo ayudar hasta aquí, pero de aquí para adelante necesitas otra ayuda profesional. Es como si tú vas, no sé, para que todo el mundo lo entienda, tú vas a un taller que pone chapa y pintura y tú no llevas nada de chapa y pintura, lo tuyo es mecánica o electricidad. Pues es verdad que a lo mejor ese taller tiene otra parte de electricidad o de mecánica, o te manda a otro taller, pues mira, vete a este otro. Pues esto es lo mismo. Entonces nosotros no tenemos pacientes, tenemos clientes que quieren eso, mejorar o sacar. Entonces, ¿qué tratamos dentro de esto? Tratamos muchas cosas, pero hay mucha gente que antes de llegar a enfermar, un coach les puede ayudar y evitarse ese trauma o esa enfermedad. Gente, todos hablamos, ¿no? Gente con baja autoestima, gente con miedos, con ansiedades, con fobias, gente que se siente insegura, gente que a lo mejor ha tenido un trauma a nivel de una ruptura sentimental o un fallecimiento de algún familiar o un amigo, y te deja en un estado emocional que no es vamos a decir, el deseado. Que eso no quiere decir que no tengas derecho a tenerlo, por supuesto, pero no quedarte ahí. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, en esa ayuda, en ese acompañamiento que decía antes, en ese viaje de tu punto A a tu punto B, que es cómo quieres estar después. Pues quiero volver a ser la persona que era, quiero volver a estar alegre, quiero volver a ser, vamos a decir, normal, aunque a mí es una palabra que no me gusta mucho utilizar, ¿no? Porque es normal. Pero bueno, nos entendemos. Está dentro de la normalidad humana, ¿sabes? De que no te preocupes, entendemos lo que estamos al otro lado. Y entonces eso, quiero decir, esa es la diferencia para mí básica, que la gente sepa que pedir ayuda a un coach no le hace, no es malo, es como cuando vas a un psicólogo. La diferenciación la hacemos nosotros. Si eres un profesional y no puedes tratarle, le vas a derivar, que eso no quiere decir que he tenido clientes que están yendo a un psicólogo y han trabajado conmigo y ahí me han dicho que es más una situación. Uy, contigo en 4 o 5 sesiones se ha avanzado mucho. Ya, pero has avanzado en lo que yo puedo avanzar. En la otra parte te tiene que seguir tratando el psicólogo o el psiquiatra o quien sea, ¿no? Y eso es un poco la historia. Y eso es lo que quería reivindicar y lo que he escrito en el libro, porque es la otra parte del desarrollo, vamos a decir, más íntimo, como son la mayoría, las 10 historias restantes, ¿no? Que hoy lo hablaba con un amigo y me lo decía, es que voy sacando de cada uno una cosa, porque es verdad, cada uno te toca una cosa, cada historia te toca una historia distinta y la gente
no tienes por qué verte reflejado en todas, pero sí a lo mejor en alguna. O por partes te vas viendo reflejado en distintas. Y entonces, eso es un poco, para mí, la grandeza y la valía de este libro. La maravilla de los libros colaborativos es que descubres que todos los seres humanos vivimos las mismas historias en diferentes niveles, ¿no? Es como si a todos nos pasaran cosas parecidas, solo que pues lo que te pasó a ti, no sé, una ruptura sentimental, tú la vives en nivel 2 y yo la puedo vivir en un nivel 8, Claro. ¿sabes? O sea, puedes conectar, por ejemplo, comentábamos nosotros en el trasfondo de la producción del libro, porque Fernando y yo somos compañeros en el libro, y hablábamos de cómo conectábamos, aun conociéndonos, pues cuando leíamos desde esa parte lectora, identidad lectora, no de compañero de equipo ni de libro, No. sino leyendo lo que la otra persona había vivido, cómo tú podías como conectarte con esa situación y era como si tú la vivieras. Había capítulos en los que yo sentía lo que estaban describiendo y lo comentábamos el día del lanzamiento que nos pasó a muchos de nosotros. Entonces, nos damos cuenta de que conectamos mucho. ¿Por qué? Pues porque vivimos situaciones muy parecidas. Con lo cual, qué interesante lo que dice tu compañero de voy sacando una Claro. cosa distinta de cada. Qué bueno. Sí, sí, porque efectivamente, ¿no? Quiero decir, tú puedes, hombre, yo creo que cualquier persona que lea el libro, yo casi apostaría todo lo que tengo, que como no es mucho, a que en algún momento se van a sentir identificados en alguna parte, no a lo mejor con toda la historia, pero en una parte del libro, que decir, porque es verdad que son 11 historias o 10 historias y la mía que va por otro lado, maravillosas, contadas desde la mayor, creo, honestidad que se puede hacer, ¿no? Que desde el interior, cómo cada uno ha llegado a ciertas situaciones, cómo lo ha vivido. Y lo bueno de eso es que la gente vea que hay más gente como tú. Que tú a lo mejor estás pasando un proceso X, el que sea, y hay más gente que ya ha pasado por ahí, y hay gente que al haber pasado por ahí ha buscado ayuda, esa ayuda la ha recibido y luego ha tenido, vamos a decir, la inquietud o la valentía de no solo pasarlo, sino decir, voy a formarme y voy a hacer que esto lo pueda extender a más gente. Y ahí, para mí, es donde está la grandeza, tanto del libro como de los que nos dedicamos a esto. Es decir, quiero ayudar a la gente a eso que a lo mejor a mí me ha pasado, o a un lo entienda mucho. Ahí donde entramos en lo de la empatía, ¿no? Una palabra que se utiliza mucho hoy día y la mayoría de la gente no sabe lo que significa, pero todo el mundo soy muy empático. No, ya te digo yo que no. Pero bueno, está bien. Eso, que la gente por lo menos vaya contando. Vamos a dejar aquí a quienes están con nosotros, que si tenéis alguna duda, si queréis consultar algo, escribirla, que Fernando. Fernando, ¿en qué momento tú te diste cuenta, o sea, cuál fue el punto de inflexión de decir, lo voy a estudiar? O sea, tú estabas en la empresa y ¿cómo, siendo escéptico, qué fue lo que te dijo que te llevó a querer estudiar? Porque como he dicho antes, yo llegué al coaching por dos ramas. Una, que es la que cuento aquí, y hago un poco de referencia a la otra, y la otra que me la guardo para un libro, para el siguiente. Que esa es la rama que realmente me lleva a decir, quiero estudiar coaching y no solo la parte ejecutiva. Quiero aprender de todo y trasladarlo a mi vida personal, ¿no? ¿En qué momento es? Bueno, pues es después de mi segundo divorcio. Bueno, pues vamos a decir que se me fue un poco la cabeza en cuanto a buscar estar con alguien. Y entonces empecé a tener, vamos a decir, demasiadas citas. Sin querer hacer daño a nadie, pero yo necesitaba, no sé, otra cosa, ¿no? Y ahí es cuando aparece esta amiga que te he dicho, que era psicóloga y la que me lleva a esto, y ahí es donde me doy cuenta que a lo mejor me vendría bien reestructurarme de nuevo, ¿no? Volver a buscar un punto, un enfoque nuevo, como decimos nosotros, el Ikigai, ¿no? Y ahí es donde digo, pues yo creo que ahí es donde tengo que estar y empezar a formarme, primero para
sanarme yo, vamos a decir, para vivirlo yo, para saberlo yo, y luego ya, como me gusta, pues entonces ya extenderlo a los demás. Porque a mí siempre me ha gustado compartir mis conocimientos, los pocos que tengo, siempre me ha gustado. Entonces tengo gente, hace muchísimos años estuve dando clase a exdrogadictos en el Plan Nacional de Drogas, después en mi empresa, pues a toda la persona que ha pedido que le ayudara, pues le he contado lo que yo sabía para que se preparasen. En fin, siempre he tenido esa vamos a decir, dinámica de enseñar a la gente lo que yo sé, ¿no? Y bueno, pues por ahí entro. Qué bien. Entonces, este punto es muy importante porque la gente que piensa que los coaches somos vendehumos, es importante que aclararles a quienes creen de esa manera que nosotros estamos en constante crecimiento personal. Es decir, no solamente nosotros vivimos el crecimiento personal y lo ejercemos como una profesión, sino que nosotros estamos constantemente evolucionando como seres humanos. Es muy importante. Pero no solo nosotros, quiero decir, cualquier persona que esté viva está evolucionando constantemente y la gente que nos vea simplemente tiene que pensar que no es el mismo, ya no voy a decir de ayer, pero de 2 años atrás o 3 años atrás, seguramente, si te lo piensas tranquilamente, te darás cuenta que tu vida ha cambiado, aunque te parezca que no, has evolucionado tal. Y eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? Entonces, claro, nosotros, ¿cuál es nuestro, o por lo menos los que nos dedicamos a esto, cuál es nuestro reto personal? Yo siempre lo digo, es mejorar un poquito cada día. Es decir, si estaba en el peldaño 20 hace un año, que ahora esté en el 18 y avanzando hacia el 17, es decir, buscando siempre esa mejora continua. Que eso no implica que no vayas a tener es decir, problemas, no implica que no vayas a tener cualquier cosa normal de la vida, pero por lo menos saber afrontarlo. Yo que me he especializado en inteligencia emocional, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que las emociones trabajen para ti, que pongas a funcionar las emociones en tu beneficio. Y eso a la gente que se lo dices y se queda como, ¿cómo? Verás, si es que es algo que además se debería de estudiar en la escuela desde pequeños, porque nos enseñan un montón de cosas que son muy útiles, pero las emociones las tenemos todos desde que nacemos y nadie las trata. Yo aparte me he certificado por la Asociación Americana de Disciplina Positiva y viene a ser una cosa muy parecida, ¿no? De cómo educar a los niños, bueno, depende de la parte que cojas, y dices, joder, es que nadie, o casi nadie, trata estas cosas. No lo entiendo. O sea, cuando te das cuenta y eres consciente de ello, dices, ¿cómo es posible que nadie me enseñe a ser alegre cuando tengo que ser alegre? O a estar triste cuando tengo que estar triste. O a tener... Y eso, a canalizarlo de tal manera que me haga ser mejor persona, enfrentarme a los conflictos y saber sacar un partido de eso, una enseñanza, ¿no? Normalmente de lo bueno se suele decir que se aprende poco o no se aprende. Sí se aprende, lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Y que de lo malo es de donde realmente sacas las enseñanzas. Y yo digo, pues no tienes que despreciar lo bueno, tienes que cogerlo todo. Y en eso estamos. Quiero decir, es tan sencillo como eso, pero es complicado que la gente lo entienda a veces. Estás consciente de qué es lo que me está pasando, aprendes a observarte, aprendes a conocer tus disparadores emocionales que decimos nosotros, que para los que no sabes lo que son estas circunstancias que nos hacen como alterarnos. Entonces, si ya sé que algo me altera y yo soy consciente de que eso me va a alterar, puedo prepararme para gestionarlo, ¿no? Eso es. Esa es la importancia de la inteligencia emocional y del conocimiento de las emociones. Y estoy totalmente de acuerdo en que tendría ya que estar en los colegios, ¿sabes? Sí, hay mucha gente que es muy feliz, pero va muy enfadada al trabajo, o viceversa, ¿eh? Es decir, hay gente, yo muchas veces con gente que conoces que dice, ¿a qué hora sales de trabajar? Dice a las 6, dice, ¿a qué hora llegas? Dice, a las 9. ¿Y qué haces de 6 a 9? Estoy en la oficina. ¿Y qué haces? Si has terminado de trabajar. Y no se quieren enfrentar que lo que no les apetece es estar en casa por algún motivo. Sé valiente y enfrenta ese motivo. Eso no quiere decir que tengas que romper con tu pareja o con lo que haya en tu casa que no te gusta, sino afróntalo, estúdiate, mira a ver qué tal y ponle solución. Y eso es
lo que nosotros ayudamos y acompañamos, ¿no? A que la gente se enfrente a esos miedos, a esos pedrujos que yo digo que están en el camino y que hay mucha gente que se empeña en rodearlos, con lo cual vas a dar un rodeo muy grande, pero cuando vuelves, el pedrujo sigue estando ahí. Claro. Y lo suyo es que te enfrentes y hagas que desaparezca, ¿no? Y esa es nuestra misión. Y la gente tiene que entender que eso necesita, como decíamos antes, una preparación tal. Y sobre todo, para mí, y no quiero desmerecer a nadie, el coach bueno es aquel que lo ha pasado y lo ha interiorizado por sí mismo. Es decir, pasa el proceso, no te aprendes unos conceptos y los repites. No sé cómo decirte, pues es como si eres un profesor de historia y te aprendes la historia y no te gusta la historia y no la sientes, ¿no? Y lo transmite los conocimientos, pero no. Pues aquí pasa igual, ¿no? Y además, tratándose de emociones, de sentimientos, de tal, es mucho más palpable, si quieres. Es que, bueno, ha salido ahora un estudio que no puedo hablar mucho de él porque vamos a hacer dentro de una semana con un experto. Un chico argentino, si no estoy equivocada, ha hecho un estudio y ha demostrado, ¿no? Cómo el efecto coaching, es decir, la teoría está allí y es moldeable a cada coachee. Mucha gente no cree cómo una teoría va a servir para todo el mundo. Es que si el coach está preparado, si está formado realmente, eso es lo que hace, moldear la profesión a la necesidad del cliente. Ya lo han demostrado, ¿eh? O sea, no sé si tiene 800 páginas en el estudio, o sea, que está bastante interesante y vamos a hacer un directo nosotros hablando del tema porque ya me contactaron para hablar en cómo influye en el emprendimiento, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo. Quiero decir, hay unos conceptos, yo los he vivido de una manera, están aquí, yo los percibo de una forma y lo que hago es entender cómo puedes sentirlo tú, porque te está pasando a ti. Mira, si esto, la mayoría de la gente lo va a entender con este ejemplo. Es decir, ¿cuáles son los mejores entrenadores de fútbol? Los que han sido futbolistas. Claro. ¿Y cuáles dentro de esos son los mejores? Los que han sido el top. ¿Por qué? Porque han vivido la presión, han vivido... Es decir, no es lo mismo ser un futbolista que pasa sin él a ser el number one o estar en los más altos, ¿no? Y encima trabajar mejor en un gran equipo. Sí. Evidentemente esa persona ya lo ha vivido, lo ha interiorizado y cuando llega y encima se ha preparado como entrenador de fútbol o como sea, es decir, esa parte emocional, esa parte ya la lleva. Yo recuerdo, para mí mi ídolo siempre ha sido Johan Cruyff y yo me acuerdo hace muchísimos años tenía un programa en televisión y me acuerdo cuando empezó a salir Guardiola y decía, mi misión, decía Cruyff, mi misión es que se hable dentro de 20 años de Guardiola, porque lo había cogido, lo había subido al primer equipo y lo había bajado de nuevo al segundo equipo del Barcelona, ¿no? Y entonces decía, ¿por qué? Decía, muy sencillo, porque ahora todo el mundo es elogios, tiene 18, 19 años como diciendo, y no lo va a asimilar. Y mañana, por lo que sea, se va a lesionar porque no hay ningún profesional que a lo largo de su trayectoria no se lesione, y entonces cuando ya no se acuerde nadie porque se pegue 4 o 5 meses sentado recuperándose, tiene que saber gestionar eso. Y yo te estoy hablando entonces yo del coaching, te estoy hablando hace 30 años de ese programa. Es decir, y se me quedó grabado y digo, joder, qué sabio es este tío, porque efectivamente cuando tú estás arriba con una juventud y te bajan de nuevo y te vuelven a sentar con los pies en el suelo, hostias, eso cambia mucho, ¿sabes? Y yo el coaching lo veo de esa manera. Lo veo de que si tú lo vives, sé de qué me estás hablando. Claro, totalmente. Y el caso de Guardiola era simplemente autoconocimiento crudo y rudo. Conócete, aprende a gestionar lo que te viene. Claro. Porque yo en el capítulo del libro lo comento en una parte, ¿no? Es decir, cuántas personas tocan la cima profesional con las yemas de los dedos y terminan en crisis económicas o terminan en crisis emocionales o incluso personas muertas. ¿Cuántos artistas después de ser multimillonarios y estar en el top fallecen?
allí lo que ha habido es un fallo increíble de crecimiento personal. De Se han gestión. quedado en la cima de lo que ve todo el mundo, del hacer que llamamos en coaching, y lo han profundizado en ellos como persona y ahí es donde ha estado el gran reto, ¿no? Que no han sabido superar. Claro, hay una estadística que creo recordar que dice que el 80% de la gente que le toca la lotería a los 10 años está otra vez sin un duro, por mucho que te toque. O sea, que decir, ¿por qué? Porque de repente se te vuela la cabeza y no controlas y tal, y te crees que eso va a durar siempre y no, tiene un límite. Claro, es que no te conoces como millonario, te conoces como una persona de empleo que cobra 1.200 Claro, y claro. de hoy a mañana eres un multimillonario. No, no sabes quién es esa nueva persona. ¿Sabes? Qué interesante. No sé, déjame mirar aquí. Fernando, llevamos 40 minutos. ¿Qué va a pasar? Sí, 40 minutos, ¿no? Son 8:40. Fernando, Sí. ¿alguna conclusión que quieras dejarle a las personas que están con nosotros, a los que nos van a escuchar? Luego el vídeo va a estar completo en mi canal de YouTube y voy a pasar el enlace a diferentes redes, Fernando también. ¿Qué quieres dejarle a las personas, aparte de la invitación, por supuesto, a que adquieran historias extraordinarias, que realmente es un libro que merece la pena ser leído? Pues hombre, yo como colofón o como recomendación, primero, que nos pidan el libro, que nos lo pidan por redes, que se lo mandamos a un precio además muy, muy asequible de 19,95. Así que, y yo creo que van a tener 10 historias, no voy a decir de la mía, 10 historias maravillosas y la mía, que les van a tocar el corazón y los sentimientos y las emociones seguro. Y sobre todo lo que les diría a la gente es que no se asusten o que no se avergüencen, mejor dicho, de tener que pedir ayuda en algún momento de su vida por algo que les esté pasando. Es verdad que normalmente, pues a lo mejor tienes un amigo íntimo o una amiga de confianza que le cuentas, oye, mira, me está pasando esto, tal, no sé qué, y está muy bien, por supuesto, yo creo que todos lo hemos hecho, pero la diferencia entre el amigo y el coach es que el amigo te va a dar la visión y la ayuda desde su punto de vista. Y el coach, lo primero que te dice, y si ya se lo digo a todo el mundo, es que la respuesta la tienes tú. Claro. La respuesta la tiene el cliente. Yo solo te voy a abrir una maleta de herramientas en la que tú vas a escoger aquella que necesitas para lo que tú necesitas. Porque a lo mejor lo que a mí me ha ido muy bien para una circunstancia muy parecida y muy semejante a la tuya, a ti no te funciona. Tú tienes que coger otra herramienta, ¿no? A lo mejor, no sé, por poner un ejemplo muy burdo, pero que todo el mundo me entienda. A lo mejor a mí meter un tornillo lo hago con el destornillador y otra persona llega con un destornillador eléctrico y le va mejor. No es la misma herramienta, viene a ser prácticamente, pero a ti te va mejor una que otra, ¿no? El coaching es eso, son herramientas que te van a dar una persona que te va a estar ahí acompañando, escuchándote, muy importante, activamente. Nosotros llamamos la escucha activa, ¿no? Que es poner toda nuestra atención y toda nuestra sabiduría y todo a su disposición para que llegues hasta donde quieras llegar. Y yo es verdad que me vienen clientes, yo creo que como a todo el mundo, no es que quiero tal, ¿no? No vamos a especificar, quiero tal cosa. Y de repente cuando empiezan a hablar, no, esto también tendría que tratarlo. Ay, no, también me di cuenta de esto otro. Querías una cosa y vamos apuntando 5 que consideras que tendrías que tratar. Entonces, bueno, vamos a hacer un proceso de coaching, vamos a marcar unas sesiones y vamos a ir marcando objetivos, porque claro, no puedes abarcarlo todo a la vez. Entonces, vamos a centrarnos uno por uno. Y cuando tú acabes ese proceso, vas a ser una mejor persona en todo lo que hayas tocado, con la gran ventaja de que además has aprendido unas herramientas que te van a servir para otra vez. Que esa es la gran ventaja que yo le veo al cliente, en el sentido de ¿cuánto? No, verás, si tú consigues entender que el proceso que vas a llevar, esas herramientas que vas a aprender, las puedes llevar a cualquier otro problema, situación que tengas, has ganado mucho. Entonces, cuando la gente muchas veces lo hablamos, ¿no? Es que
¿somos caros, somos baratos? ¿Cuánto pagarías por ser feliz el resto de tu vida? ¿Cuánto pagarías por enfrentarte a cualquier problema sabiéndolo gestionar con el menor impacto en tu vida y saliendo resolutivo? No sé. Es que, a ver, al final la función del coach es invaluable, es un trabajo que además es para siempre, es un trabajo que no se pierde, es un trabajo que es duradero, constante. Quiero decir, o sea, el tema precio aquí no entra ni siquiera en discusión, ¿sabes? O sea, realmente el debate, pues para quien no lo crea, no lo quiera, pues perfectamente respetable. Las personas que se forman de la forma correcta, Claro, se forman muy bien, están capacitadas, pagan mucho dinero, por lo tanto, eso hay que dejarlo claro. Yo creo que lo pongo también en el libro, que recordar que un coach hay 3 cosas básicas. Primero, como hemos dicho antes, te hace una escucha activa. Segundo, te hace una alianza contigo, que lo hablo en el capítulo. Y tercero, no te juzga. Eso es muy importante. Un coach de verdad no te juzga. Entonces, me puedes venir a contar lo que quieras porque yo no te voy a juzgar. sí. Es que no te voy a juzgar porque no está en mí. Está en ti, en saber si lo que estás haciendo es lo correcto o no, o es lo que quieres hacer o no es lo que quieres hacer. O si el problema que te estás planteando, porque normalmente nos ponemos, el 99 está demostrado que el 99,9% de las cosas que pensamos no ocurren. Esto es así. O sea, yo qué sé, es que voy a ir, tengo que hablar con fulano, es que me va a decir, es que me va a dar, es que... Pero vamos a ver, ¿tú has hablado con él? No. Entonces, ¿cómo sabes lo que te va a decir? Coño, si seríamos adivinos, no tendríamos ni que ir. ¿Sabes? Y te pones tú solo las barreras antes de que te las pongan. Yo siempre digo, yo nunca voy con un no a ningún sitio. ¿Por qué? Digo, porque si me dicen que no, me llevo 2 noes, el mío y el suyo. Por lo menos reduzcamos al 50%, que me digan que no a la otra parte. Claro. Bueno, Es, Fernando Pérez Reaño es un coach. Le he dicho que se despida y lleva 10 minutos hablando. Mentira, exagerada. Fernando. Bueno, Fernando Pérez Reaño, coautor del libro 11 historias extraordinarias, además de mando intermedio en empresa, máster en artes gráficas, en coaching también. Nos ha dejado algunos titulares como que el capítulo que ha escrito para este libro, donde es coautor, la intención que ha tenido ha sido reivindicación del coach como profesional, la figura del coach como profesional y del coaching como profesión. El coach es facilitador, acompañante, es el asistente de un viaje en el que aporta herramientas para sostener a una persona que quiere llegar a una mejor versión. La diferencia con psicología, en algún punto importante que no se trabajan traumas, que hay un punto en el que el coach ya dice, hasta aquí es mi sitio, ahora debo derivarte con un profesional de esta área que no soy yo. Y esa es la parte donde la ética y la moral pueden jugar malas pasadas, por supuesto, a una persona que no sea profesional del coaching. Para Fernando fue una historia interesante llegar al coach porque él lo había vivido como mando intermedio en su empresa, aunque era escéptico a ciertas cosas. Una historia suya personal que nos pretende contar luego en otro libro personal, individual suyo, le llevó a estudiar el coaching como profesión después de pasar un proceso en el que él consideró que debería como reestructurarse o reinventarse y eso le trajo a donde está hoy en día. Bendita sea esa historia, Fernando. Quienes te conocemos, valoramos lo que haces, te admiramos un montonazo, te queremos enormemente y sabemos que te tomas el coaching como una profesión absolutamente seria. Y luego invitar a los clientes, a los seres humanos, a todas las personas que tengan piel, a que no se avergüencen por pedir ayuda, porque eso es lo que vivimos todos. Todos necesitamos en algún momento, pues, la ayuda de alguien, ¿no? Y finalmente, ¿cómo identificar a un buen coach? Para Fernando hay 3 aspectos imprescindibles. La escucha activa, la alianza que forma el coach con el cliente y el no juicio dentro de una sesión de coaching. Fernando, ha sido un increíble placer. Siempre que estoy contigo, ya sabes que me lo dices. Muchísimas gracias por estar en Café para Dos. Nos vemos. Nosotros pronto vamos a empezar a trabajar con el libro, con todo el equipo del libro. Un abrazo, un agradecimiento infinito por conocerte, por ser y por estar.
y nos vemos en la próxima oportunidad. Y cuando quieras, aquí estamos. Un placer. Adiós por estar Chao. aquí. El vídeo va a estar completo en el canal de YouTube y Fernando y yo estaremos dando el link en las diferentes redes sociales para que podáis pinchar e ir directamente y verlo íntegro si no habéis podido. Un beso a todos, un abrazo, se les quiere y muchas gracias por siempre estar en Café para Dos. Adiós. Adiós. A ver aquí.